En esta semana también aprovecharemos la oportunidad para poder trabajar o comentar lo que es un sistema no lineal. Vamos a definirlo. En primer lugar, un sistema es un conjunto. Estamos hablando de sistema de ecuaciones, por lo tanto, asociamos inmediatamente la idea de que es un conjunto de ecuaciones. Pero ¿por qué el nombre de no lineal? Se trata de un conjunto de ecuaciones, que puede ser 2, 3 o más, pero en la cual por lo menos existe una ecuación que es no lineal. Si ese es el caso, ya estaríamos frente a un sistema de ecuaciones no lineales. Es decir, basta que aparezca una ecuación que no sea lineal para que ya a todo el sistema lo haga un sistema no lineal. Y ojo, que todo lo que nosotros hemos estudiado ya no tiene validez para poder analizar un sistema no lineal. Un ejemplo de un sistema no lineal. Podríamos decir acá 3x más 4y menos z igual a 7. Esta primera ecuación que acabo de escribir, podemos observar que es un sistema lineal de 3 variables. Las variables que intervienen son x, y z, pero observamos que cada una de ellas está elevada al exponente 1, lo cual sería pues una ecuación lineal. Tenemos acá x menos 11y más 4z igual a la raíz cuadrada de 2. Una segunda ecuación, que también podemos darnos cuenta que se trata de una ecuación lineal, porque los exponentes de la variable en este caso son 1. Hasta ahí estaríamos frente a un sistema de ecuaciones lineales. Pero no se olviden que lo que yo trato de averiguar es un sistema no lineal. Entonces podríamos poner acá 10x menos 5y al cuadrado más z igual a 1. Esta tercera ecuación, ¿qué tiene de particular? Ya nuevamente nos encontramos con una ecuación, pero en la cual podemos darnos cuenta que ya no es lineal, porque el exponente de la variable y es 2. Y eso basta, como dice la definición, basta que exista una ecuación que no sea lineal para poder afirmar que todo el sistema es un sistema no lineal. Y entonces, una vez más, hago la recomendación que el tratamiento o la manera como tú tienes que resolver el sistema no lineal es basado precisamente en propiedades, en identidades o en algunos productos notables que te permitan resolver o encontrar el conjunto solución de este sistema no lineal. Cabe precisar que nada de lo que nosotros hemos estudiado para sistemas de ecuaciones lineales lo puedes aplicar acá. Ahora vamos a centrar nuestra atención para calcular un determinante de orden 3. Acá tenemos, por ejemplo, un determinante que tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Cuál es el criterio que debemos manejar para obtener el determinante de esta matriz de orden 3×3? Existen muchas formas, en primer término, para poder calcular el determinante de orden 3. Vamos a hacer uso de la regla de Sarrus. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. A este determinante dado le ampliamos acá el número de filas. Es decir, voy a repetir la primera fila y la segunda fila. Observamos entonces que la primera fila es A1, B1, C1 y por acá nuevamente se repite A1, B1, C1. Análogamente, la segunda fila es A2, B2, C2 y por acá le hemos repetido A2, B2, C2. Entonces, el criterio es el siguiente. Repetimos la primera y segunda fila. Ahora nos encontramos en un determinante que tiene 5 filas y 3 columnas. Vamos a aplicar el mismo criterio que hacíamos para poder calcular determinantes de orden 2×2. Es decir, vamos a multiplicar. En este caso ya no hay una sola diagonal principal. No hay varias. Sería A1, B2, C3. Por acá está. Luego sumamos A2, B3, C1 más
A3, B1, C2. Estas diagonales que van de arriba hacia abajo van precedidas del signo más. Y luego hagamos la multiplicación de las diagonales que van de abajo hacia arriba. A3, B2, C1, por acá está. A1, B3, C2. Y finalmente A2, B1, C3. Estas diagonales se les antepone el signo menos. Entonces, por eso es que al final decimos lo siguiente. Vamos a calcular la suma de estos productos. A esta suma le llamo M, a esta otra suma le llamo N, y finalmente el determinante lo calculo así, M menos N. M hay que tener en cuenta que es la sumatoria total de estos productos. Y N es la suma total de estos otros productos. Finalmente, el determinante de una matriz de orden 3×3 lo vamos a encontrar como esta diferencia, M menos N. M para mí va a ser precisamente, como vuelvo a repetir, la suma de los productos de los elementos de las diagonales principales. Podríamos encontrarnos con un determinante que tiene una manera muy particular. ¿Qué observamos en este determinante de 3×3? Que en la primera fila están unidades, 1, 1, 1. En la segunda fila, tres números diferentes o de manera particular podrían ser iguales. Pero lo cierto es que en la tercera fila aparecen los cuadrados de esos elementos. Observa acá, A y A cuadrado, B y B cuadrado, C y C cuadrado. Esta es la característica que debe tener, digamos, un determinante si quieres aplicar precisamente Van der Monden. Entonces repito la idea. En la primera fila, unidades. En la segunda fila, tres números que podrían ser iguales o diferentes. Pero lo cierto es que en la tercera fila tienen que estar los cuadrados de esos números. Si te encontraste con un determinante de esta forma, tienes dos recursos para poder hallarlo. Uno es aplicando la regla de Sarrus, es decir, voy a repetir la primera y segunda fila. O si no, fue Van der Monden quien descubrió que determinantes de esta forma dan como resultado estos productos, B menos A, C menos A y C menos B. En este caso interviene solamente la segunda fila. Observemos acá. Vamos a plantearnos el siguiente determinante. En la primera fila vamos a colocar unidades. En la segunda fila, 2, 3 y 4. En la tercera fila, 4, 9 y 16. Digamos que estamos interesados en calcular este determinante. El estudiante que maneja la teoría se da cuenta fácilmente que acá, de forma inmediata, puede aplicar Van der Monden para poder encontrar el valor numérico de este determinante. Como vuelvo a repetir, la otra salida sería repetir la primera y segunda fila y aplicar Sarrus. Pero nos damos cuenta que este determinante tiene esta forma. 1, 1, 1. 2, 3, 4. Y la tercera fila es 4, que es 2 al cuadrado, 9, que es 3 al cuadrado, 16, que es 4 al cuadrado. Entonces, hacemos gala de nuestros conocimientos. Yo digo, acá puedo aplicar Van der Monden. Pero hay que tener en cuenta que Van der Monden solo trabaja con coeficientes que aparecen acá en la parte central. Van a aparecer factores. Los factores vienen dados así. Vamos a hacer la diferencia de derecha a izquierda. Entonces, un primer factor sería así. 3 menos 2. El segundo factor sería 4 menos 3. Y el tercer y último factor sería 4 menos 2. Entonces acá tendríamos 3 menos 2, esto es 1, 4 menos 3, esto es 1, y 4 menos 2 es 2. Finalmente puedo decir que el valor numérico de este determinante que hemos planteado es igual a 2.
Entonces, ¿cuánto tiempo nos ahorramos si verdaderamente manejamos pues, algunas propiedades o algunos aspectos teóricos que todo estudiante a este nivel debe conocer?